Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Lo único que tienen que hacer es sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. De la misma forma, les recuerdo que si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Empezamos ya el mes de abril y esto nos trae una nueva edición de FH Almería. Ya saben, el periódico de agricultura que pueden encontrar ya de forma digital en formato PDF en la página web en fhalmería.com y ya irán encontrando físicamente en cualquier punto de distribución, almacenes de suministros y bueno, también entidades bancarias y cualquier sitio que pues evidentemente los agricultores frecuenten. Allí estará el periódico FH Almería, esta nueva edición. Hoy vamos a hablar, antes de irnos de Semana Santa, el último programa de esta semana, vamos a hablar de varias cosas y vamos a echarle otra vez un vistazo al, bueno, pues qué sectores agrarios son más vulnerables al conflicto de Irán. Un artículo en Plataforma Tierra que leí lo publicaron el lunes, pues el lunes lo leí y bastante interesante para traer aquí y echarle un vistazo, pues eso, qué sectores agrarios son más vulnerables ante esta inestabilidad geopolítica. También vamos a hablar un ratito con José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, con quien comentaremos la actualidad agrícola y esa nueva edición de FH Almería, además de toda esta situación que está pasando en el campo con los robos, la desarticulación de una banda especializada en robos y el arresto, la detención de 2 agricultores que tenían trabajadores inmigrantes no identificados o ilegales trabajando con ellos. Pero antes de todo esto, como siempre, vamos a echar un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y lo mejor es que la tienen a la hora que deseen. Además, en el mismo sitio, en fhalmería.com, también pueden consultar las pizarras de precios a las que le prestaremos también atención justo después de la pausa. Pero antes de la pausa les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Y ahora sí, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y vamos con la pizarra de precios, la pizarra de Agroejido de hoy miércoles
1 de abril de 2026. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,38 € y un último corte de 3,71 €. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,38 € y un último corte de 4,89 €. Judías, tenemos la judía garrofón con un primer corte de 8,26 € y un último corte de 7,98 €. La judía shera ha empezado en un primer corte de 5,98 € y la judía shera ha tenido un primer corte de 5,98 € y un último corte de 5,29 €. La judía elda, por su parte, ha tenido más cortes que el anterior y ha empezado en un primer corte de 6,68 € y un último corte de 5,28 €. La judía perona roja ha tenido un primer corte también de 6,68 € y un último corte de 5,38 €. Y por último, la judía emérite ha tenido un solo corte de 5,23 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 70 céntimos y un último corte de 49 €. Seguimos con el pepino español, que ha empezado también en 70 céntimos y ha acabado en 48. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 64 céntimos y un último corte de 61 céntimos. Calabacines. Tenemos el calabacín fino con un primer corte de 93 céntimos y que tras muchos cortes ha acabado en un último de 70 céntimos. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 82 céntimos y un último corte de 49 céntimos. Y pasamos a las berenjenas, que la berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,94 € y un último corte de 1,41 €. La berenjena larga, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,08 € y ha acabado en 85 céntimos. En el bloque de los tomates tenemos solo el tomate pera con un primer corte de 3,11 € y un último corte de 2,34 €. Pimientos. Aquí tenemos el pimiento Palermo con un primer corte de 3,78 € y un último corte de 3,72 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 3,14 € y ha tenido un último corte de 6,69 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 2,53 € y ha tenido un último corte de 1,62 €. Pasamos al lamullo. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,28 € y ha tenido un último corte de 2 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 1,79 € y ha acabado en 1,57 €. California. El pimiento California verde ha empezado en 1,79 € y ha tenido un último corte de 1,33 €. El pimiento California rojo ha tenido bastantes cortes, empezando por 1,39 € y acabando en 1,22 €. Y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,93 € y un último corte de 1,71 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy miércoles 1 de abril de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa y que ya saben que viene de la mano de fhalmería.com. En este portal web pueden encontrar cualquier noticia de la que hablemos ahora, ampliar información o incluso consultar otras según sus intereses. Para esta tarea, ya lo saben, traigo a Roberto Gutiérrez, lo traigo conmigo para hacer este repaso informativo, el último de esta semana. Roberto, yo creo que ya, como dices tú, acariciando el fin de semana, ¿no? Acariciando la Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, lo que viene siendo el puente, ¿no? Que esperemos que vaya todo bien, sobre todo, digamos, decir a nuestros oyentes que tengan cuidado con el
cuando se desplacen, ¿no? Aquellos que se vayan a desplazar o viajar de vacaciones. Y pues eso, vamos a ver qué nos trae la actualidad. Una actualidad que viene muy potente, y es que COAC Almería se reúne con el Grupo Roca de la Guardia Civil ante la escalada de robos en el poniente almeriense. Efectivamente, la ejecutiva de COAG Almería se reunió el pasado 27 de marzo con responsables de la Guardia Civil de El Ejido, en concreto con el equipo del Grupo Roca, especializado en delitos en el ámbito rural, para trasladar la creciente preocupación del sector agrario ante el aumento de robos en explotaciones del poniente almeriense. Este encuentro se produce pocos días después de la operación Rosam, enmarcada en el plan contra robos agrícolas, que se saldó con 4 detenidos y otras 4 personas investigadas tras esclarecer cerca de una treintena de sustracciones de productos fitosanitarios, herramientas y maquinaria. Desde COAG valoran positivamente la actuación policial, aunque advierten de que la situación sobre el terreno sigue siendo preocupante por el impacto económico que estos delitos generan. Durante la reunión, la Guardia Civil alertó de la creciente profesionalización de estos robos y de la existencia de un mercado negro activo en la provincia, donde se comercializan los materiales sustraídos. Además, se trasladaron recomendaciones preventivas como la instalación de sistemas de videovigilancia en almacenes agrícolas. Ambas partes acordaron reforzar la coordinación mediante un canal directo de información para mejorar la respuesta ante los desastres. COAG Almería insiste en la necesidad de aumentar la vigilancia y dotar de más recursos al Grupo Roca, al tiempo que hace un llamamiento a agricultores y ganaderos para que extremen las precauciones, denuncien cualquier incidente y colaboren con las fuerzas de seguridad para frenar esta problemática. Al final esto tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? Porque si no se denuncia o no se está atento, tampoco se tiene... Claro, si no se alerta de esta situación no se puede prevenir ni incluso solucionar este problema. Y seguimos, y es que la UAL estudia el uso de túneles de viento portátiles para proteger la producción agrícola. La erosión eólica se ha convertido en una de las principales amenazas para la agricultura y los ecosistemas, especialmente en zonas áridas y semiáridas. Ante esta problemática, un equipo de la Universidad de Almería, liderado por el investigador Carlos Asensio Grima, ha participado en un estudio internacional que propone el uso de túneles de viento portátiles para medir y comprender mejor este fenómeno. El trabajo, publicado en la revista científica Earth Science Reviews y con la colaboración de expertos de varios países, destaca por su relevancia a nivel global y por ofrecer nuevas herramientas para analizar cómo el viento arrastra partículas del suelo, provocando la pérdida de fertilidad y nutrientes esenciales. La investigación se basa en dispositivos avanzados capaces de estudiar sobre el terreno el comportamiento del suelo ante el viento, recogiendo partículas minerales y orgánicas y analizando distintos factores como el tipo de cultivo o el manejo agrícola. Entre los avances más destacados figura el desarrollo en la propia Universidad de Almería de un túnel de viento portátil ligero y equipado con tecnología de última generación que permite evaluar rápidamente la vulnerabilidad de los suelos. Los resultados obtenidos servirán para diseñar medidas que reduzcan la erosión, mejorar la gestión agrícola y garantizar una mayor sostenibilidad del territorio en un contexto marcado por el cambio climático. Y ojo con esta noticia, y es que detienen a 2 agricultores de El Ejido por delitos contra los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. La Policía Nacional ha detenido a 2 agricultores en El Ejido acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecer la inmigración ilegal en el marco de una actuación conjunta con la Inspección de Trabajo. Este operativo forma parte de los dispositivos periódicos impulsados por la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el objetivo de prevenir la contratación irregular, detectar posibles casos de explotación laboral
laboral y supervisar las condiciones de trabajo en el sector agrícola. La intervención de la Policía Nacional en estas inspecciones responde tanto a la necesidad de garantizar la seguridad de los inspectores como a la detección de posibles delitos, entre ellos la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental o usurpación de identidad. Además, estas acusaciones buscan combatir la competencia desleal en el sector, protegiendo a los empresarios que cumplen con la normativa. Las autoridades han asegurado que continuarán desarrollando este tipo de operativos para reforzar la seguridad laboral y el cumplimiento de la ley en el ámbito agrícola. Fernández Pacheco visita la red de abastecimiento en alta de agua desalada de Roquetas de Mar. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, realizó este miércoles una visita técnica a la red de abastecimiento en alta de agua desalada de Roquetas de Mar, que garantiza el suministro a 170.579 habitantes del poniente almeriense, con previsión de alcanzar los 217.036 en 2038. Durante su visita, Fernández Pacheco subrayó que el agua desalada ofrece un suministro seguro e independiente de la climatología, aportando estabilidad tanto al abastecimiento urbano como al sector agrícola, fundamental en la zona. Acompañado por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que el municipio es uno de los principales motores agrícolas de Europa y que su futuro depende de asegurar un recurso básico como el agua. En su intervención, el consejero insistió en la necesidad de un suministro estable, seguro y de calidad para atender tanto a los vecinos como a la actividad económica, defendiendo la apuesta por recursos hídricos sostenibles que permitan el crecimiento continuo de la región. La red de abastecimiento en alta de agua desalada combina tramos de red existente con otros nuevos y tiene una longitud total de 11,5 kilómetros, de los cuales 8 corresponden a tuberías nuevas y 3,6 kilómetros a rehabilitación sin zanja. Su función principal es transportar agua desde la tubería de Aquamed hasta el depósito de la Junta y desde el depósito de Edapsa hasta el depósito de agua dulce. Desde julio, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar cuenta con una concesión de agua desalada por 20 años que permite un uso máximo de 11,1 millones de metros cúbicos anuales entre aguas desaladas y subterráneas, incluyendo 2,3 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas que pueden sustituirse por agua desalada excedentaria o de nueva producción. El alcalde Amat valoró la colaboración entre el gobierno andaluz y el ayuntamiento para evitar los problemas que surgen cuando la desaladora se detiene y los vecinos se quedan sin agua potable. Y terminamos, sabiendo que la importación hortofrutícola se reduce a comienzos de año. Según los últimos datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por FEPEX, en enero se importaron más hortalizas que frutas. El total de hortalizas importadas alcanzó las 200.837 toneladas, prácticamente igual que en enero de 2024. Sin embargo, en valor económico se registró un descenso del 11% hasta los 139 millones de euros. La patata se mantuvo como el producto estrella, siendo la más importada tanto de hortalizas como de toda la categoría, con 121.388 toneladas, aunque registró un ligero retroceso del 2% respecto al año anterior. Por su parte, la importación de frutas mostró una caída más marcada. En enero de 2026 se importaron 153.443 toneladas, un 7% menos que en el mismo mes de 2025, con un valor total de 275 millones de euros, un 5% inferior. Entre las frutas, el plátano lideró las importaciones con 31.451 toneladas, seguido de la manzana con 17.473, el kiwi con 13.272 y la piña con 12.153 toneladas, esta última con una caída del 12% en comparación con enero de 2025. Pues muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos la información que rodea el campo en el día de hoy, y en unos segundos terminamos esta información
este repaso informativo con la información meteorológica. Pues comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que pues para el resto de la semana, este jueves, viernes, sábado, domingo, va a ser bajo, el riesgo de incendios va a ser bajo en gran parte del territorio almeriense, pero claro, está ese contraste porque desde Tabernas hasta Huércal-Overa sí que el mapa de la EMET se tinta de diferentes colores, ¿no? Mostrando un peligro alto, o sea, moderado, alto y muy alto, desde pues eso, la zona de Tabernas hasta Huércal-Overa. Hoy acabaremos el día con el cielo despejado, eso sí, es verdad que se espera que de cara a la tarde-noche se note un poco más el viento de componente oeste, sobre todo por el litoral, pero en definitiva será un fin de día tranquilo y con el cielo despejado. Mañana en la provincia tendremos una jornada en general tranquila y muy estable. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados desde primeras horas, dejando una mañana luminosa en la mayor parte del territorio. Tan solo en el litoral del levante almeriense podrían aparecer algunas nubes bajas a primera hora que irán disipándose con el paso de la mañana. A medida que avance la tarde, crecerán algunos intervalos de nubes medias y altas sin consecuencias que simplemente matizarán el cielo en algunos momentos. En cuanto a las temperaturas, apenas se esperan cambios, por lo que continuaremos con valores similares a los de estos días y bastante agradables en general. El viento va a soplar flojo y variable durante buena parte del día. En la primera mitad el levante se dejará notar de forma moderada, mientras que por la tarde tenderán a imponerse vientos de componente norte entre flojos y moderados. En resumen, la jornada de mañana jueves, un jueves santo apacible con mucho sol y sin fenómenos destacados. Para el viernes la situación meteorológica va a seguir de forma similar. Cielos poco nubosos o completamente despejados durante la mayor parte del día, aunque no se descarta la presencia de algunos intervalos de nubes altas que cruzarán el cielo sin mayores consecuencias. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con un ambiente en general suave y agradable. En cuanto al viento, igual, soplará flojo y de dirección variable, por lo que no se esperan rachas destacables ni incidencias. En definitiva, otro día como el jueves y el viernes bastante tranquilo y dominado por el sol. Y ya que estamos, vamos a echarle un vistazo al fin de semana. Y no parece haber muchos cambios, ¿no? Vamos a seguir con la misma dinámica. Continuamos con el tiempo plenamente estable en toda la provincia. Los cielos se van a presentar poco nubosos o completamente despejados, con un claro predominio del sol desde la mañana hasta final del día. Las temperaturas iniciarán un ascenso, dejando un ambiente algo más cálido, especialmente durante las horas centrales de la jornada. Y en cuanto al viento, seguirá soplando flojo y de dirección variable, sin cambios significativos ni incidencias destacables. Resumen, el sábado será un día plenamente primaveral, con más calor y mucho sol. Esta ha sido la previsión meteorológica para el resto de la semana. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pues para el programa de hoy vamos a volver a Plataforma Tierra de Cajamar, porque lo que decía al inicio del programa hace unos días, leí el artículo que publicaron este lunes 30 sobre fertilizantes y gasóleo, probablemente el tema más candente ahora mismo en el sector primario. Esta publicación habla sobre los sectores agrarios que se presentan más vulnerables ante el conflicto en Oriente Medio.
Los fertilizantes y el gasóleo se han encarecido y esto, según este estudio, golpea con más fuerza sobre todo a los cereales, olivar, cítricos y ganadería extensiva, pero vamos a echarle un vistazo más en profundidad a este artículo. El conflicto en Irán ha puesto en alerta al campo español por la subida del coste de producir alimentos, y es que cuando hablamos de agricultura hay dos factores clave que lo condicionan casi todo: la energía y los fertilizantes. Y ambos, tanto la energía como los fertilizantes, dependen en gran medida de lo que ocurra en los mercados internacionales del petróleo y del gas. Si suben, producir en el campo se encarece y esto se ve reflejado en los precios de los supermercados. Así de simple, ya lo comentábamos ayer con José Antonio, que es un efecto en cadena y al final también se ve reflejado en el consumidor final. Y en este contexto, la tensión geopolítica en Irán amenaza con provocar de nuevo un repunte de precios, y esto preocupa porque ya lo hemos vivido. Ya lo vimos hace apenas unos años, entre 2021 y 2022. La factura energética del campo español llegó a dispararse un 90%, mientras que los fertilizantes subieron más de un 60%. Aunque los precios han bajado desde entonces, lo cierto es que siguen claramente por encima de los niveles previos a la crisis. El problema es que el campo parte ahora de una situación más frágil, es decir, cualquier nueva subida puede hacer más daño que antes. Esto en comparación a la crisis. Bueno, la crisis sí, ese periodo de inestabilidad entre el 2021 y 2022, con esa factura energética disparándose a un 90% y los fertilizantes al 60%. ¿Qué pasa? Que allí la situación pues era un poquito diferente, en el sentido de que no teníamos como suceso anterior esa subida de la energía. Ahora, como los niveles no han bajado al nivel que estaban, o sea, los precios no han bajado al nivel que estaban antes de esa crisis entre 2021 y 2022, la situación de inicio es diferente. Eso sí, esta situación frágil es más frágil en ciertos sectores, más frágil que en otros, ¿no? No todos los sectores agrícolas están igual de expuestos, y esto es lo que nos cuenta Ignacio Atance, el director de Servicio de Estudios de Grupo Cajamar, en el artículo publicado en Plataforma Tierra. Yo les animo a consultar, a leer este artículo y lo leen tranquilamente, más detenidamente y todo completo, y una buena lectura para informarse de esto que está pasando. Si miramos al conjunto de Europa, España parte con cierta ventaja. Nuestro modelo agrícola, más centrado en cultivos mediterráneos como el olivar, los cítricos o la horticultura, genera más valor con menos dependencia relativa a energía y fertilizantes. Y si lo comparamos con países como Francia o Alemania, el impacto global, aquí en España sería menor. Pero eso no significa que el riesgo no exista, ni mucho menos, ¿no? Ya estamos viendo consecuencias y estamos viendo pues esos efectos de esta subida de precios. Y dentro del campo español hay actividades especialmente vulnerables. Los cultivos herbáceos, como el trigo o el maíz, son los que más dependen de los fertilizantes, y en algunos casos estos suponen más del 20% de sus costes de producción. Además, son cultivos con márgenes muy ajustados, por lo que cualquier subida puede comprometer seriamente su rentabilidad. En una posición intermedia en estos sectores afectados se encuentran pues el olivar y los cítricos, un sector bastante representativo de nuestro país. Aquí el problema se presenta como doble: no solo dependen de los fertilizantes, sino que además han sufrido fuertes subidas de costes en los últimos años y llegan a este nuevo escenario de inestabilidad con menos margen económico. En cuanto a la ganadería, de la que también vamos a hablar, porque pues para ver ese impacto, el impacto aquí varía según el modelo de ganadería. La ganadería extensiva, como el vacuno de carne o el ovino,
es especialmente sensible al precio del gasóleo porque dependen de grandes superficies y el uso constante de maquinaria y transporte. La ganadería intensiva, como el porcino o la avicultura, tiene una exposición más indirecta. En su caso, el riesgo viene sobre todo a través del precio del pienso, que también depende de la energía y de los mercados internacionales. En definitiva, el campo español no es un bloque uniforme. Evidentemente hay sectores que pueden resistir un poco mejor que otros a esta situación. Y la clave está en que, aunque España está relativamente mejor posicionada que en otros países europeos, los costes siguen siendo altos y los márgenes más estrechos. Pues este era un poco el resumen de la situación actual y de cómo afectan a los diferentes sectores esta situación del conflicto de Irán. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Lo hemos adelantado en el repaso informativo y tenemos que hablar de esta noticia, y es que han detenido a 2 agricultores de El Ejido por delitos contra los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. La Policía Nacional ha detenido a 2 agricultores de El Ejido acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. Esta actuación se enmarca dentro de un operativo coordinado entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Ejido y la Inspección de Trabajo de Almería, en el marco de dispositivos periódicos impulsados por la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El objetivo principal de estos operativos es evitar la contratación irregular, detectar situaciones de explotación laboral y supervisar las condiciones de trabajo en el ámbito agrícola. La participación de la Policía Nacional en estas inspecciones responde una doble función. Por un lado, garantizar la seguridad de los funcionarios de la Inspección de Trabajo ante posibles reacciones adversas derivadas de las sanciones propuestas, y por otro lado, detectar y perseguir posibles conductas delictivas relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, el favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental o usurpación de identidad. Estas inspecciones también tienen como finalidad combatir la competencia desleal en el sector, protegiendo a aquellos empresarios que desarrollan su actividad conforme a la legalidad y asumen los costes laborales establecidos frente a prácticas irregulares que perjudican el equilibrio del mercado. La Policía Nacional continuará desarrollando este tipo de dispositivos conjuntos con la Inspección de Trabajo con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y laboral en el sector agrícola, contribuyendo así a la protección de los trabajadores y al cumplimiento de la normativa vigente. Pues esta era la noticia, una noticia que vamos a comentar 100% con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. En la noticia, que 2 agricultores han sido detenidos por tener trabajando, ¿no?, en sus explotaciones a trabajadores sin contrato y migrantes no regularizados. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio.
Pues recta final del programa de hoy, el último programa de la semana. Y para afrontar estos últimos minutos tenemos con nosotros al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy buenas, aquí casi ya en Semana Santa. Casi. Pues antes de irnos de Semana Santa, antes de, dejarte libre, vamos a tener que hablar de la actualidad del campo almeriense. Y vamos a empezar hablando de, ya lo hemos escuchado, la detención de dos agricultores. La detención de dos agricultores de Ejido por delitos contra trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. ¿Qué podemos decir esto? No sé si has escuchado la noticia o la has leído. Pues sí, esto es una actitud de dos agricultores desaprensivos, pero que la culpa de todo no la tienen ellos, ¿eh? La culpa de todo no la tienen ellos. El otro día comentábamos una noticia en la que decíamos que la Unión Europea pues iba a cambiar un poco todo lo que estaba relacionado con la recepción de tantos inmigrantes y que no tenían la documentación correcta para estar en territorio europeo. Yo creo que haciendo un mayor control de todos estos trabajadores que vienen sin ningún tipo de documentos, pues tendríamos menos noticias como las que estamos comentando en este momento, porque pues evidentemente estos dos agricultores lo que querían era dar trabajo a estas personas. Y también hay que pensar, las personas están en territorio español, si no tienen trabajo, ¿de qué viven? O sea, hay un desajuste absoluto que termina solventándose con esto, la intervención policial. Te coges una parte de la ley dice que no pueden estar contratados si no tienen documentación, y le echas el muerto al agricultor. Se acabó. Como si aquellos que tenían que haber impedido que estuviese en territorio español no tuviesen ninguna responsabilidad, como si los propios inmigrantes que han venido no tuviesen ninguna responsabilidad, y al final pues te das cuenta de que al final paga el pato pues cualquiera, ¿no? Y a lo mejor no es lo más justo. También es cierto que no conocer la ley no te exime de cumplirla, es una máxima que tenemos en cuenta, pero que deberíamos de hacer cosas para que este tipo de actos no estuviera al alcance de un agricultor. Si no hay ilegales, no habría contrataciones de ilegales, tan fácil como eso. Y dicho esto, pues a otra cosa, mariposa. Bueno, pues ahí queda esa noticia, ¿no? La intervención policial que entra se marca dentro del operativo coordinado entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras del Ejido y la Inspección de Trabajo de Almería. Y vamos a hablar de otra cosa, sí, y otra cosa es esa reunión que ha tenido COAC Almería con el Grupo Roca de la Guardia Civil a raíz de este aumento de robos en el campo de maquinaria agrícola, herramientas, productos fitosanitarios, algo que preocupa bastante, ¿no? Porque también hace poco se desarticularon una banda que se dedicaba a eso, a robar por el campo. Sí, yo creo que son mis ídolos, el Grupo Roca. Hacen una labor extraordinaria. El campo es muy difícil de vigilar. Los agricultores están muy hartos de encontrarse almacenes destrozados, robos de productos fitosanitarios caros, maquinaria y, en fin, una serie de elementos que necesitan para su día a día. Muchos agricultores llegan a sus fincas con el temor de encontrársela destrozada. Y evidentemente este tipo de intervenciones, cuando tienen éxito, pues digamos que te dan satisfacción, ¿no? Me imagino que lo que había que hacer era aplaudir y sobre todo reforzar al Grupo Roca para que siga trabajando en esta línea, y sobre todo pues que aquí en Almería se vigilaran todavía más todos estos robos de productos fitosanitarios, porque se está creando un mercado negro de sustancias y elementos robados, en el que desgraciadamente y de forma poco solidaria están interviniendo también agricultores,
y que lo que hace de alguna manera es darle vida a todos estos delincuentes que consiguen su objetivo, que es conseguir dinero con esta actividad delictiva que desarrollan. Evidentemente, si los agricultores no compraran esos productos, no les serviría para nada y dejarían de robar. El Grupo Roca, yo creo que tanto a unos como a otros lo va a poner en su sitio. Hay que felicitar al Grupo Roca de la Guardia Civil, hay que apoyarlos y en definitiva es una noticia de la que nos tenemos que vanagloriar. Bueno, es que ha llegado al punto a que hay gente que se ha profesionalizado para perpetrar esos robos y conseguir esa materia que luego se vende ilegalmente también. Sí, robos a la carta. Uh-huh. Evidentemente, o sea, cuando hay un producto en concreto que hay que robar, ellos saben dónde está el producto y lo roban. Evidentemente hay alguien que está esperando ese producto y por ahorrarse unos euros se lo compran a estos delincuentes y lo que hacen es fomentar todavía más el robo. Y estos delincuentes son tan desaprensivos que algún día terminarán robando al que está siendo su cliente. Así de claro. Con lo cual, la ventaja solamente se la lleva el delincuente. Hombre, claro, en tema de robos, pues ¿cómo te vas a fiar de nadie? De nadie. Bueno, pues esto nos lleva a hablar de la nueva edición de FH Almería, 1 de abril, y ya ha salido, pues esa la nueva edición de FH Almería de este mes, que ya pueden consultar, los oyentes pueden consultar en modo digital, en PDF, en la página web fhalmería.com, y pues ya lo empezarán a ver también físicamente en cualquier punto de distribución. ¿Qué nos cuentas del número de este mes? Bueno, el número de este mes pues lleva en portada precisamente la operación de la Guardia Civil, que ha desarticulado una banda especializada en robo en explotaciones agrícolas, y también, digamos, el titular a 5 columnas de la cabecera lo hemos dedicado a cómo está afectando el conflicto armado en Oriente Medio al sector hortofrutícola, fundamentalmente por las subidas de combustibles, subidas de abonos y también de plásticos, ¿no? Hacemos un estudio, nos basamos en los comentarios que hacen las organizaciones agrarias para que digan más o menos cómo le está yendo en esta crisis de precios que está incrementando los insumos básicos de los agricultores de una forma especial. Y aparte de eso, pues recordamos que a partir del día 1 de mayo ya empieza a entrar en funcionamiento el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, y luego pues también nos centramos en que Almería lidera de nuevo el ranking de ventas al exterior de Andalucía, que es un hecho muy significativo y que habla de la salud económica que tiene la provincia de Almería gracias al potencial de su agricultura, ¿no? Luego también pues tenemos otras informaciones muy interesantes con las que podemos hacernos una idea de cómo es el día a día de la agricultura intensiva de nuestra provincia, y recordamos temas como que se celebró el Día del Agua en Huercalovera con una participación de técnicos muy importante, ¿no? Y también hablamos del problema que está a la vuelta de la esquina con el purgón, que está afectando ya al norte de la provincia, sobre todo a los cultivos de hoja, están teniendo una presencia, y esa guerra que tiene la Junta de Andalucía con el gobierno central para que autoricen un producto que se sabe que es efectivo contra el purgón, pero que al ser residual y como choca con la Agenda 2030, pues el gobierno se niega a dejar que se utilice ni siquiera los 120 días que se le han pedido. Es cierto que en otros países como Francia sí lo han permitido en esa moratoria de tiempo, en esos 120 días, para que se pueda controlar la plaga y a partir de ahí pues estar preparados, me imagino que con lucha integrada, para atacar al purgón y que no devaste las plantaciones. Luego hay otros temas importantes. Recogemos también que un grupo de expertos ha analizado en Roquetas de Mar el estado de la productividad y la eficiencia del suelo agrícola. Eso siempre es muy importante para saber realmente si nuestras tierras están cansadas, no están cansadas o están bien dotadas de nutrientes para que puedan seguir produciendo, lo cual
actos de esta naturaleza resultan muy, muy importantes. Luego, tenemos que recordar que la Diputación de Almería está potenciando los alimentos de la provincia de Almería, y a través de la empresa Sabores Almería está ampliando sus líneas de negocio en alimentaria. ¿Qué es alimentaria? Alimentaria es una superferia que tiene lugar en Barcelona, y allí se dan cita pues los principales distribuidores de alimentos de este país e incluso de Europa. La presencia de Sabores de Almería en alimentaria, pues evidentemente pone, digamos, en un nivel muy alto todos aquellos productos que están dentro de la marca Sabores Almería y que vienen haciendo un trabajo de difusión de la imagen de estos alimentos muy importante en los últimos años en las principales ferias del mundo, con lo cual es de celebrar que la Diputación pues se haya preocupado de darle esa difusión a los alimentos que se generan en la provincia. Luego también hay otros reportajes que incluimos en la edición, como es un reportaje de pepino y pimiento de Rick Swan, donde se presentan las nuevas variedades, así como otro tipo de reportajes en las que se profundizan en, temas muy importantes de nuestra agricultura. La edición es muy completa, la edición ya, como tú has comentado anteriormente, se puede consultar online y a partir de hoy mismo ya se está distribuyendo en almacenes de suministros, cooperativas, alhóndigas, centros de comercialización, entidades bancarias y aquellos lugares que frecuentan habitualmente los agricultores. Vale la pena dedicarle 15 minutos y ver el contenido que tiene, ha sido una edición muy completa y una edición muy visual y con mucho contenido. Sí, bueno, recordamos que este número incluye el especial de pimiento y pepino de Rick Swan y un especial también de novedades en semillas para todos aquellos que les interese echarle un vistazo a esto. Pues una imagen general del sector primario hemos tenido una imagen bastante amplia, ¿no? Desde aquellos los robos, las detenciones de los agricultores y claro, el tema principal, que es el conflicto armado de Oriente Medio y cómo está influyendo en todo el sector de la agricultura. Y pues no sé si se nos escapa algo más de lo que podamos hablar antes de irnos de Semana Santa. Pues no, simplemente que me da la sensación que el buen tiempo que estamos teniendo va a ayudar a los cultivos que se están desarrollando, como son sandía y melón, y que va a venir muy bien para la Semana Santa. Hay que descansar estos días. A finales de este mes que estrenamos hoy vamos a tener la Feria Espolevante, y a partir de la semana que viene empezaremos a hablar de esta feria y de todo cuanto se va a desarrollar en una cita que cada año es más interesante por la gran cantidad de cosas que pueden ver los agricultores allí. Pues todo dicho ya. Muchas gracias, José Antonio, por acercarte a los micros de FH Almería Radio y contarnos un poquito todo lo que trae el número de este mes de FH Almería, y pues seguiremos atentos a la evolución de esta situación geopolítica y cómo va evolucionando todo el sector agro. Efectivamente, pues después de las vacaciones volveremos otra vez. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Y antes de despedir el programa de hoy, vamos a volver a echarle un vistazo a las pizarras de precios, que recuerdo rápidamente, pueden consultarlas todas en fhalmería.com. Y de aquí vamos a ver la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy, miércoles 1 de abril de 2026. Empezamos con las habas, han tenido un único corte de 1,28 €. Seguimos con los tirabeques, que han tenido también un solo corte de 4,02 €. Y los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,28 € y un último corte de 4,04 €. Judías. Tenemos la judía garrofón con un primer corte de un primer y único corte de 7,08 €. Y la judía Elda sí que ha tenido más cortes. Esta ha tenido un primer corte de 6,28 € y un último corte de 4,62 €. La judía Perona Semi ha tenido un solo corte de 5,76 €. La judía Perona Roja ha empezado en 7,84 € para acabar en 6,26 €. La judía Rastra ha tenido un primer corte de 7,52 € y un último corte de 6,96 €. Judía Estrique, que ha tenido un primer corte de 7,92 € y un último corte de 6,40 €. Pepinos. Tenemos el pepino mini, con un solo corte de 1,09 €. Seguimos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 61 céntimos y un último corte de 49 céntimos. El pepino español ha empezado en un primer corte de 78 céntimos para acabar en 61 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 70 céntimos y un último corte de 63. Calabacines. El calabacín fino ha comenzado en un primer corte de 91 céntimos para acabar en 74 céntimos. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 80 céntimos y un último corte de 61 céntimos. Y el calabacín blanco ha tenido un solo corte de 1,40 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un solo corte de 1 €. La berenjena larga ha tenido bastantes más cortes, con el primer corte de 1,01 € y el último de 67 céntimos. Tomates. Aquí tenemos solo el tomate pera, con un primer corte de 2,02 € y un último corte de 1,79 €. Pimientos. El pimiento picante verde ha tenido un solo corte de 1,88 €. El pimiento picante rojo también un solo corte de 1,44 €. El pimiento avenado ha tenido un primer corte de 60 céntimos y un último corte de 48 céntimos. Pimiento padrón ha empezado en 3,18 € para acabar en 2,58 €. Pasamos al lamullo, y el pimiento lamullo verde ha tenido un solo corte de 1,51 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 1,62 € y ha acabado en 1,16 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 98 céntimos y un último corte de 72. Pimiento California rojo ha empezado en 1,09 € para acabar en 88 céntimos. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 1,80 € y un último corte de 1,56 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy, miércoles 1 de abril de 2026. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, una hora de actualidad agrícola.
y una hora en la que hemos hablado, pues por ejemplo, de esa reunión que ha tenido COAC Almería con el equipo Roca de la Guardia Civil a raíz de este incremento que ha habido en el campo de robos de material agrícola, ¿no? Esta gente que llega al punto de estar profesionalizándose para perpetrar estos robos y luego venderlo de manera ilegal a otros agricultores. También hemos hablado de la detención de 2 agricultores por, según la noticia es la detención de 2 agricultores por favorecer la detención de 2 agricultores del ejido por delitos contra trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. Hemos hablado de esto, tanto hemos leído la noticia, hemos indagado en la noticia y hemos comentado esto con José Antonio. Y también hemos hablado de la nueva edición de FH Almería. Ya saben que el nuevo número de FH Almería ya está fuera, ya lo pueden consultar de manera inmediata en formato PDF desde la web fhalmería.com y también ya lo van a empezar a ver en los puntos de distribución, ya se está empezando a distribuir y lo pueden encontrar pues en cualquier punto que lo puedan frecuentar los agricultores. Allí estará el periódico, entidades bancarias, almacenes de suministros y demás. Y pues si lo ven, pues cójanlo porque viene cargadito de noticias de interés, la verdad. Hemos comentado alguna de ellas y pues si tienen la oportunidad de echarle un vistazo, pues les recomiendo que lo hagan. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador deseado, el de YouTube o el de iVoox, FH Almería Radio y así encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y antes de irme vuelvo a retomar las palabras de Roberto. Si van a viajar en estos días de Semana Santa, cuidado, atención al volante y ya sí me despido hasta la semana que viene.